Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de este tributo. Nosotros cumplimos en el anterior módulo un ciclo, digamos, que es la mecánica de liquidación para las personas físicas domiciliadas en el país y que determinaban un activo computable, tanto situado en el país o en el exterior, y a partir de ahí tenemos que aplicar la alícuota, el mínimo imponible, etc. Ese fue el primer esquema de liquidación. Ahora vamos a entrar al segundo esquema de liquidación, que está establecido en el artículo 25 agregado y en el decreto reglamentario en los artículos 22 y 23. Son casos especiales. ¿Cuál es la idea de estos casos especiales? Si ustedes recuerdan, nosotros dijimos que un sujeto, una persona, para determinar, llegar a la base imponible, tenía que poner una serie de activos computables, que habíamos hablado de inmuebles rodados, crédito, inversiones, bienes del hogar, etc. Pero en ningún momento dijimos de incorporar dentro de ese listado las acciones y otras participaciones en el capital de sociedades regidas por la ley 1950, ni la participación que se pudiera tener en los fideicomisos no financieros como fiduciarios. Esos dos bienes, que no dejan de serlo, se van a tributar a través de ese sujeto que nosotros dijimos que era el responsable sustituto. Entonces la ley ha creado estos dos sujetos a posteriori de la creación del impuesto en sí mismo, para poder de alguna manera aglutinar todos aquellos personas que tienen acciones y que tienen participación en fideicomisos no financieros y que quiere que los pague a través de las entidades emisoras de esas acciones o a través de los fideicomisos que han constituido ellos. De esa manera, digamos, reduce el nivel de omisiones de declarar por los contribuyentes de este tipo de acciones, de este tipo de bienes. Entonces aparece el responsable sustituto. La figura del responsable sustituto, es decir, que reemplaza al responsable, al contribuyente, al sujeto pasivo de la obligación tributaria. Y serían estos dos casos. Bueno, vamos a ver si algo pasa. Bueno, esta figura de responsable sustituto fue creada por la ley 25585 en el año 2002 y por la ley 25452 en el año 2008. En la primera de ellas era los responsables sustitutos, que son aquellos que están dentro de la Ley General de Sociedades, incluidos dentro de él, y la 26452 son los responsables sustitutos, que son los fideicomisos no financieros. Bueno, ¿qué ocurre? El impuesto, el alcance de esta mecánica de liquidación abarca a las participaciones en el capital de sociedades regidas por la Ley General de Sociedades. Son las que ustedes conocen normalmente como las sociedades anónimas, la SRL colectiva, la SAU, que también está incluida, etc. Y también las SAS, digamos, por otro lado. Las sociedades no incluidas en el capítulo 2, sección 4, artículo 21 de la ley 1950 actual, que serían las sociedades de hechos serios regulares de la ley anterior. Y también incluyo los establecimientos estables de sociedades extranjeras, según el artículo 22 del decreto reglamentario. Estos establecimientos estables de sociedades extranjeras, que son sociedades, son establecimientos estables que, según la causa del Banco Tokio, la Cámara Nacional Federal Contencioso Administrativa en el año 2011, no corresponde este régimen. No corresponde este régimen, entonces estos establecimientos estables de sociedades extranjeras no deberían, a pesar de que sale en el reglamento como
como sujetos, como responsables sustitutos, y sale también en la Ley General de Sociedades, estos establecimientos no corresponden ser responsables sustitutos. Vamos a ver, las sociedades en general, ¿cierto? Tienen que ser en las acciones de las sociedades que van a actuar como responsables sustitutos, tienen que ser personas físicas o acciones indivisas domiciliadas o radicadas en el país o en el exterior. Sociedades o cualquier tipo de persona de existencia ideal domiciliada en el exterior. En este caso, acá hay una presunción iure de jure que pertenecen de manera indirecta a personas físicas domiciliadas en el exterior o asociaciones indivisas radicadas. ¿Qué ocurre? Rebobinando este tema. Dijimos nosotros en principio que este era un impuesto que gravaba a las personas físicas. Dijimos también que estas personas físicas podían tributar el impuesto a través de un responsable sustituto cuando tenían acciones o participaciones en sociedades que estaban incluidas dentro de la Ley General de Sociedades. Entonces, la lógica sería que esta sociedad que tiene esta entidad emisora de las acciones solamente tenga que tributar por aquellas acciones cuyos titulares sean personas físicas tanto en el país como en el exterior. Esa sería la lógica. Pero la ley incluyó que si una sociedad anónima del país tiene acciones cuyo titular es una persona jurídica o ideal del exterior, la ley presume que esa sociedad es una persona física domiciliada en el exterior o sucesiones indivisas allí radicadas. Es una presunción iure de jure. No admite prueba en contra. Esto para evitar aquellas triangulaciones que hacen las personas físicas del país que constituyen personas jurídicas en el extranjero y que compran acciones en sociedades del país. ¿Quiénes quedarían de ese colectivo, de ese universo de posibilidades que puede tener las acciones de una entidad emisora del país, constituidas en el país? Veamos. Hay una que es, si una sociedad anónima, para dar un ejemplo concreto, podría ser cualquier otra persona jurídica de la ley 1950, hay un accionista que es persona física o asociación indivisa del país, tiene que ser responsable sustituto. Si detenta acciones de personas físicas o asociaciones indivisas domiciliadas en el exterior, también tiene que actuar como responsable sustituto. Si tiene acciones en su patrimonio, obviamente, de sociedades de existencia ideal domiciliadas en el exterior, también tiene que actuar como responsable sustituto. Pero, si tiene en su patrimonio constituidas acciones que pertenecen a sociedades constituidas en el país, automáticamente esas quedan excluidas. No tendría que actuar como responsable sustituto. Es decir, ¿por qué? Porque las personas jurídicas del país no son sujetos del impuesto, salvo en el caso de que actúen como esto que estamos viendo ahora, como responsables sustitutos. ¿Ves? Es decir, que ha quedado esto definido de esta manera. Y han incorporado una presunción iure de jure con sociedades de personas de existencia ideal. Bueno, una vez que yo determino el valor patrimonial proporcional de esa sociedad, que ya vamos a ver cómo, en su calidad de responsable sustituto y con carácter de pago único y definitivo, va a tributar la alícuota de, según los años que tenga que liquidar, el 0,5 en el 2015, el 0,25% en el 2016, al 2018 y el 0,50 en el 2019, inclusive en adelante. No hay mínimo ni imponible. Y una característica importante que las sociedades tendrán derecho a reintegrarse al importe abonado por cuenta de cada accionista, incluso reteniendo y ejecutando directamente los bienes que dieron origen al pago.
¿Qué significa esto? Que, como ustedes bien lo pueden advertir de lo que hemos hablado, estamos hablando de un responsable sustituto, o sea que esta sociedad está reemplazando al accionista, persona física. Entonces, si reemplaza al accionista, quiere decir que está pagando por el accionista y en consecuencia tiene derecho, porque así está establecido en la norma, de reintegrarse el importe que pagó en este concepto. Y si eventualmente no se reintegra, podrá ejecutar los bienes, los dividendos, las acciones y todo lo que dieron origen a este pago. Eso es importante tenerlo en cuenta. La base imponible, ¿cómo se saca la base imponible para llegar a ese valor patrimonial proporcional? O sea, si yo tengo una sociedad que tengo acciones, bueno, esa sociedad tiene balances. Y ese balance va a ser una parte de ese balance, de ese patrimonio neto, va a ser propietario de ese contribuyente o ese sujeto pasivo del impuesto a la ganancia, al impuesto a los bienes personales, que dijimos puede ser una persona física del país, del exterior, o puede ser una persona jurídica del exterior. Entonces, la base imponible es el valor patrimonial del último balance cerrado el 31 de diciembre, sometido a la asamblea de accionistas. Les quiero significar que este balance tiene que estar ajustado por inflación, no tiene que ser un balance histórico, balance ajustado por inflación contable. En su momento, cuando apareció el balance ajustado por allá por los años 2002, 2003, aparecieron planteos diciendo que si podía hacerse valor patrimonial proporcional del balance histórico. Bueno, salieron dos fallos. El expreso Parque Lucero, que el Tribunal Fiscal de la Nación del 30 del 4 del 2008, la Sala B, que estableció que el balance tenía que ser ajustado, que se sometía a la aprobación de la Asamblea. Porque a veces los balances históricos son mucho menores en valor patrimonial proporcional que los balances ajustados. Acá hay que sacar, porque ¿cuál es la idea? La idea es llegar a un valor patrimonial proporcional real. Entonces, es importante que se excluya la proporción de los aportes de capital y los irrevocables para futuro incremento correspondientes a esos accionistas. Cierto que son menos los socios no incluidos en el artículo 25 de la ley, que son las personas de existencia ideal constituidas en el país. En las sociedades con balance, que en general son todas con balance, ahora por eso nos vamos a remitir a eso, si la fecha de cierre del ejercicio comercial de la sociedad no coincide con el 31 de diciembre, con movimientos de la fecha de cierre del 31 de diciembre, vamos a tener esta característica. Supongamos que yo tengo un balance cerrado al 31 de marzo de una sociedad anónima. Soy accionista de esa sociedad anónima. ¿Qué es lo que quiere la norma en el espíritu del legislador? Digamos, determinar un activo computable al 31 de diciembre de cada año. Y yo acá con este balance solamente voy a tener un activo computable al 31 del 3 de ese ejercicio que voy a liquidar el impuesto sobre bienes personales, porque es el último balance que tengo. Entonces, ¿qué dice la norma? En su reglamento y en su acción dice, tengo que agregarle a ese balance al 31 del 3 que yo le ejemplifico ahora, tengo que agregarle los aportes de capital incluidos irrevocables para futuro incremento de capital hechos por accionistas o socios grabados y disminuir en la distribución de dividendos en efectivo o en especie, excluido acciones liberadas, dispuestas a disposición y utilidades por accionistas o socios grabados. ¿Por qué? Porque en rigor de verdad, un aporte hecho por los accionistas que recién les mencioné es un verdadero aumento de capital. Y si yo distribuyo entre la fecha de cierre y el 31 de diciembre dividendos en efectivo, excepto las acciones liberadas, estoy disminuyendo el patrimonio. Entonces lo que pretende el legislador es que uno tenga el verdadero valor patrimonial proporcional del 31 de diciembre relacionado con esta sociedad.
Ese es el motivo de hacer este ajuste el 31 de diciembre. Todo esto que yo les voy a contar ahora son sociedades y empresas unipersonales sin balances. O sea, supongamos que tenemos, pero ya nos estaríamos yendo de las sociedades porque las sociedades están obligadas a tener balances. De todas maneras, acá aparece en el decreto reglamentario una manera, una forma de construir en las sociedades o empresas unipersonales sin balance cómo se construye el activo y el pasivo para llegar al capital. Entonces, dice que se debe proceder de la manera que se indica a continuación. No tenemos balance, tenemos detalles de activos y de pasivos y tenemos que de alguna manera evaluarlos. Entonces, se tiene que evaluar de conformidad con las normas del impuesto a las ganancias mínimas presuntas y no se computarán la reducción del valor de la tierra libre de mejoras para inmuebles rurales y tampoco la reducción del valor de los bienes de reemplazo del artículo 67 de la ley de impuesto a las ganancias. Y el pasivo computable, que acá también entra en moneda extranjera la última cotización tipo vendedor, y si quiero, debo incluir los intereses devengados hasta la fecha de cierre del ejercicio, y también tengo que incorporar los beneficios percibidos por adelantado y realizar el ejercicio. Bueno, con esto vamos a dejar para otro módulo como la participación que yo pueda tener como fiduciante en los fideicomisos no financieros y el régimen o la mecánica liquidatoria para aquellas personas físicas domiciliadas en el exterior y las asociaciones individuales radicadas. Por ahora es todo lo que vamos a hablar en este módulo. Finalizar.